Millonario sorprendido busca mendigo negro desaparecido y descubre secreto increíble. Las luces de la ciudad nunca dormían, brillaban, cegaban y atrapaban a Alejandro en una espiral de lujos y fiestas vacías. Él, un empresario de éxito alarmante, dueño de imperios que parecían indestructibles, caminaba todas las noches por esas calles desplazadas donde el glamour era solo fachada. Allí, entre sombras y rincones olvidados, siempre había alguien que le hablaba. Un indigente. Samuel era el extraño hilo de humanidad que resistía su fría burbuja. Palabras simples, frases cortas. No todo está perdido, decía Samuel con una sonrisa mellada, esa que parecía guardar un universo roto por dentro. Pero una noche, Samuel desapareció. Simplemente ya no estaba. Ya no gritaban sus palabras en el viento helado que atravesaba los callejones. Alejandro volvió una y otra vez, urgido, sacudiéndose el nudo en la garganta que apretaba como si el aire mismo se hiciera espeso en su pecho. Nadie lo buscaba. La ciudad no sentía, no preguntaba, solo brillaba indiferente. Pero Alejandro no. Algo se quebró. Y mientras más preguntaba, más oscuro le parecía todo. Las pistas lo llevaron a partes de la ciudad que solo conocía por rumores, parques sucios donde el eco de gritos olvidados retumbaba, edificios abandonados pintados con grafitis que gritaban historias silenciadas, y una red subterránea de voces que parecía esconder secretos que nunca quiso enfrentar. Pero el misterio no se quedaba solo en Samuel. Algo en la desaparición lo pinchaba más profundo. Un nombre surgió en sus pesquisas, su propia familia. Rencores que creía enterrados, cuentas pendientes que nunca quisiera abrir. La casa de su infancia, la que ahora evitaba, comenzó a revelar sombras escondidas. Documentos olvidados, cartas que olían a traición y viejas herencias, no solo de dinero, sino de secretos oscuros sobre cómo su fortuna se construyó sobre más que negocios legales. Cada paso hacia la verdad encendía una alarma invisible. Alejandro sentía ojos que lo observaban, susurros que se espesaban, amenazas que flotaban en el aire denso de la noche. Gente poderosa, disfrazada de aliados, que movía piezas para mantener cerrado ese cajón de secretos. Su pulso se aceleraba, sus manos temblaban, la presión en el pecho subía, mientras comprendía que la desaparición de Samuel era solo el primer movimiento en un juego que podía destruirlo. ¿Quién fue Samuel en realidad? ¿Qué verdad guardaba en esas palabras sencillas? ¿Y qué oscuros crímenes o heridas estaba tapando su propia familia? Las preguntas se amontonaban, con urgencia brutal, haciendo que Alejandro sintiera por primera vez en años un miedo real, un dolor punzante que no podía ignorar. En medio del silencio pesado de la ciudad que no perdona, Alejandro se encontró solo, enfrentando no solo la desaparición de un hombre humilde, sino un espejo brutal que mostraba sus demonios más profundos. Cada pista, la historia apenas comienza. Lo que estaba oculto bajo el brillo de la ciudad está por estallar, y Alejandro está justo en el centro de la tormenta. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ah!
y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro estaba perdido en un mar de preguntas. Las sombras de la ciudad lo rodeaban, y cada paso parecía llevarlo más cerca de un abismo. Se detuvo frente a un edificio antiguo cubierto de grafitis. Allá dentro, alguien podría tener las respuestas. Sin pensarlo, empujó la puerta y entró. El lugar olía a humedad y desesperanza. En el fondo, entre pilas de basura, vio a un grupo de personas refugiándose del frío. Miradas vacías se cruzaron con las suyas. Pero fue entonces, entre murmullos y risas nerviosas, cuando escuchó un nombre. Samuel. La voz que rompió el murmullo era fina y temblorosa, como el hilo de una tela desgastada. Siguió el sonido y encontró a una mujer, su rostro marcado por el tiempo. ¿Lo conoces?, preguntó con ansias. Samuel. Se fue. No creí que te importara. Sintiéndose cada vez más inquieto, Alejandro forzó una sonrisa, pero dentro de él ardía la angustia. ¿Dónde está? Necesito saber qué pasó. La mujer lo miró con compasión. Él era un hombre con secretos. Siempre decía que había cosas que no se podían contar. Pero hay algo que te tienes que enterar. No solo Samuel, Alejandro. ¿Qué?, replicó él, incapaz de ocultar su inquietud. Pero antes de que ella pudiera contestar, un estruendo resonó fuera. Alejandro giró la cabeza y vio una figura corriendo hacia el edificio. En cuestión de segundos, el lugar se llenó de ruido. Oficiales de policía, gritos, un caos repentino. ¡Cuidado!, gritó alguien. Pero era demasiado tarde. Una explosión retumbó, un sonido que partió la noche. El cielo se iluminó con una llamarada, y el mundo se estremeció. La mujer se lanzó hacia Alejandro, cubriéndolo mientras el polvo caía a su alrededor. Se aferraron el uno al otro, temblando por la intensidad del momento. Pero cuando el humo se disipó, Alejandro se dio cuenta de que estaba en el centro de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Entre los escombros encontró un exiguo rayo de luz, un pequeño objeto brillante. Lo recogió y con horror se dio cuenta de que era un anillo con el emblema de su familia. Su sangre se heló. ¿Qué hacía allí? Tu familia está mezclada en esto, murmuró la mujer. Sus ojos reflejaban miedo. Samuel sabía más de lo que imaginas. Todos lo saben. Todo en él se encendió. Recuerdos oscuros comenzaron a fluir. La fortuna familiar había sido construida sobre secretos y mentiras. Pero ¿hasta dónde llegaban esos secretos? ¿Qué papel jugaba Samuel en el esquema de su vida? Justo cuando pensó que su mundo estaba desmoronándose, un segundo impacto sacudió el edificio. La parte trasera colapsó. Escombros llovieron a su alrededor. Alejandro sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. El caos se intensificaba. ¡Sal! ¡Ahora!, gritó la mujer, pero él sintió que algo lo retenía. La prisión de su historia familiar lo atrapaba, y echó un vistazo a su alrededor en busca de respuestas. El anillo ardía en su mano. Susurros de traición y secretos resonaban en su cabeza. Un grito atravesó el aire, desgarrador y lleno de angustia. Era Samuel. Eso sintió. La oscuridad se cernía sobre él. ¿Qué habría dicho realmente? Todo era un rompecabezas que no podía resolver. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, un rostro conocido apareció, su hermano. Lo último que esperaba era verlo aquí, en este lugar, en este momento.
Las miradas de ellos se encontraron, y Samuel fue olvidado por un instante. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, pero su hermano no respondió. Solo sonrió con algo en sus ojos que lo hacía temer lo peor. Gunshots resonaron fuera del edificio, y la situación se tornó más loca. «¡Sal, Alejandro! ¡Ellos vienen por ti!», gritó su hermano, mientras el tiempo se detenía. La ilusión de la vida perfecta se desgarraba. ¿Quién era el verdadero enemigo aquí? ¿Lo sabía su hermano? La confusión reinaba en su corazón. Alejandro se encontró atrapado en un espiral descendente. ¿Podría escapar antes de que todo se desmoronara? ¿Podía enfrentar la verdad que se estaba revelando o sería demasiado tarde? La explosión en su pecho lo empujaba hacia adelante, mientras el caos lo envolvía. El silencio se volvió ensordecedor, y la noche oscura no tenía respuestas. La tensión en el aire era palpable. Alejandro no podía apartar la mirada de su hermano, que se acercaba con una sonrisa, pero había algo extraño en su expresión. El sonido de los gritos y los disparos retumbaba en sus oídos, y en ese instante se sintió atrapado entre dos mundos, el de su infancia, lleno de secretos, y el presente, amenazado por el caos que lo rodeaba. «Alejandro, ¿qué haces aquí?», preguntó el hermano, con una voz que sonaba más como un eco distante. No había tiempo para explicaciones, pero el instinto de Alejandro gritaba que había más en su llegada de lo que parecía. «¡Tú no deberías estar aquí! ¡Estás en peligro!», respondió Alejandro, volviéndose hacia la puerta. Pero su hermano lo agarró del brazo, con fuerza. La mirada en sus ojos era intensa. «Escucha, Samuel no era quien creías. Él sabía más de lo que nunca imaginaste. Y todo lo que hemos construido no es lo que piensas», dijo su hermano. Y las palabras eran como dagas que se clavaban en su pecho. «¿Qué quieres decir?», susurró Alejandro, el miedo subiendo como un volcán a punto de erupcionar. Pero antes de que su hermano pudiera responder, una figura oscura apareció en la entrada, interrumpiendo la conversación. Un hombre de aspecto amenazador avanzaba, con un brillo siniestro en los ojos. «¡La familia Picasso! ¡Qué sorpresa encontrarlos en un lugar así!», gritó el extraño, y su voz era como un corte de cuchillo. «Todo lo que han hecho está por salir a la luz». Samuel tenía razón. Están involucrados en algo más grande de lo que se pueda imaginar. El tiempo se detuvo. Alejandro sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies, y un frío helado le recorrió la espina dorsal. Su hermano lo sostuvo con fuerza, pero Alejandro no sabía si eso era un consuelo o una trampa. «¿De qué hablas?», exigió Alejandro, buscando cualquier atisbo de sentido en el caos. «¿Crees que tu fortuna fue un mero golpe de suerte? No, hay vidas detrás de cada decisión, secretos atroces que han sido enterrados», seguía el hombre, dando pasos firmes. «Tu familia ha estado en el centro de un escándalo que involucra no solo a la policía, sino a organizaciones que nunca quisieras nombrar. Y Samuel era el hilo que los conectaba a todos». El ruido del tiroteo de afuera parecía desvanecerse, y todo lo que importaba era su voz, una revelación que desnudaba su vida. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. La mujer a su lado se había hundido en una sombra, y el anillo en su mano parecía arder con fuerza. «No, no puede ser posible», balbuceó, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba. En un instante, su hermano dio un paso atrás, una lágrima corriendo por su mejilla. «Lo siento, Alejandro. La familia nunca ha sido lo que piensas. Pero también hay cosas que tú no sabes». El hombre oscuro tomó la palabra de nuevo, sonriendo con satisfacción. «Yo te daré un consejo. Escapa. No estás a salvo aquí.
El tiempo se acaba, y Samuel no es el único que ha desaparecido. Lo que viene es más grande. Y tú, querido amigo, tienes una deuda que pagar. En un instante de lucidez, Alejandro dio un paso hacia su hermano. Dime la verdad, no puedo perder más gente. ¿Qué sabes de Samuel? ¿Qué ha pasado realmente? Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, el edificio se sacudió una vez más. Las luces parpadearon y todo se volvió un caos de gritos, polvo y escombros. La última imagen que tuvo de su hermano fue su mirada llena de terror, como si la verdad que estaban a punto de revelar pudiera romper el último vestigio de su humanidad. El polvo llenó el aire mientras la espesa neblina se levantaba. Alejandro apenas tuvo tiempo de procesar la magnitud de sus palabras. Cuerpo a cuerpo con su dolor y sus secretos, entendió que la línea que separaba la verdad de la traición estaba más difusa que nunca. Un ruido ensordecedor lo sacó de su trance, y de repente el panorama cambió. Justo antes de que todo se apagara, tuvo una revelación devastadora. El hombre que había aparecido no era un extraño. Reconoció un rasgo familiar, un destello de ADN que lo ató a su propio linaje. El horror se apoderó de él. Estaba atrapado en un juego donde la familia, el honor y la oscuridad lo envolvió, y en ese momento todo se desvaneció. El polvo caía lentamente a su alrededor, como un manto de incertidumbre. Alejandro estaba atrapado en la confusión, su mente dando vueltas. La sombra del extraño se cernía sobre él y su corazón latía con fuerza. Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, un grito desgarrador llenó el aire. La mujer, a su lado, se sacudió como si un rayo la hubiera atravesado. ¡Alejandro, corre! Pero sus palabras se perdieron en el eco de los disparos que retumbaban afuera. Sin pensarlo, Alejandro giró hacia su hermano, que de repente se había tornado una figura instante, como un reflejo roto en un espejo. ¡Sal de aquí!, le gritó su hermano, pero la urgencia tornó en un silencio extraño. La mirada que antes rezumaba preocupación, ahora mostraba algo más inquietante. ¿Qué estaba ocultando? Sin previo aviso, lanzó un vistazo rápido hacia el exterior, y a medida que sus ojos se posaron en el caos, algo desgarrador se hizo evidente. Una figura familiar emergió entre el humo. Era Samuel, o al menos eso creía. Se acercaba, pero algo no encajaba. La expresión de su rostro era sombría, como si el mundo entero se hubiera vuelto en su contra. «Alejandro, escucha a tu hermano», gritó, con una voz que resonó con una urgencia desgarradora. Las palabras de cada uno parecían chocar y rebotar en su mente. De repente, un nuevo ruido interrumpió todo. Un disparo, un destello de luz. Alejandro sintió una punzada en el pecho, un golpe frío que lo sorprendió en su lugar. Su mirada se dirigió a su hermano, que se desplomó al suelo, una expresión de terror hecha en su rostro. «¡No! ¡No, no, no!», grita Alejandro, corriendo hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Samuel lo tomó del brazo. Su agarre era firme y helado. «Es un engaño, Alejandro. Tu hermano no es quien crees que es». Las palabras calaron hondo en él. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir con eso?», balbuceó. El caos a su alrededor se desvanecía, mientras sus pensamientos giraban en torno a esa revelación incomprensible. «Él te ha estado manipulando todo este tiempo. No viniste a salvarte, viniste a ser atrapado», murmuró Samuel. Sus ojos ardían con un conocimiento oculto. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Una sensación de traición y miedo crecía dentro de él. De súbito, el hombre oscuro que había estado quieto en las sombras se movió rápidamente. «¡Dame el anillo!», exigió con voz amenazante.
Era un eco de todo lo que él había reprimido. Alejandro miró el anillo en su mano. Era la llave de algo más grande, una pieza crítica de un rompecabezas que ni siquiera entendía. «Es hora de que conozcas la verdad», dijo el extraño, mirándolo fijamente. «Tu hermano es parte de un juego que ha estado en marcha durante años. Samuel era el único que sabía cómo detenerlo». Antes de que la realidad pudiera asentarse, una serie de explosiones estallaron a su alrededor. Alejandro se cubrió instintivamente, sus pensamientos abrumados por el caos. Justo cuando el mundo comenzaba a nublarse, una ima, y entonces el silencio. Se desvaneció todo. El polvo, las sombras, las palabras. En esa fracción de segundo, él se dio cuenta de dos cosas. La primera, que su hermano no había caído por un disparo. Había sido golpeado por algo más. Una verdad que podía destrozar todo lo que conocía. Y la segunda, que él mismo estaba atrapado en un juego que nunca eligió. «¡Corre, Alejandro!», gritó Samuel una vez más. Pero él entendió que no solo corría de los enemigos, sino de su propia historia. Al darse la vuelta, se encontró con la figura de su hermano que, aunque herido, sonreía de una manera casi macabra. «Es demasiado tarde para ti, Alejandro». Y en ese instante, el oscuro hilo que unía sus vidas comenzó a desenredarse. ¿Qué secretos estaban enterrados tan profundo que alteraban las raíces de su propia existencia? ¿Quién era realmente su hermano en medio de esta red de traiciones? Las preguntas reverberaban en su mente mientras el caos lo envolvía. La última imagen que tuvo fue de su hermano, un mensajero de secretos, y de la figura que una vez lo guió, ahora convertida en su mayor amenaza. Y en el aire cargado de pólvora, se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. Un nuevo capítulo en un juego retorcido que iba mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Nadie estaba a salvo, ni siquiera él mismo. La oscuridad era palpable en el aire, y antes de que pudiera dar un paso hacia adelante, un grito resonó. «¡Alejandro!». Era la voz de alguien que había sido parte de su vida, y en ese mismo instante todo se detuvo. Las luces titilaban en la distancia mientras el olmo se asentaba lentamente. Alejandro quedó petrificado, su mente dando vueltas. Samuel había desaparecido en medio del caos, y por un instante todo parecía girar a su alrededor. La figura de su hermano, caída en el suelo, resonaba en su mente como un eco de la traición. «¡No!», gritó, corriendo hacia él. Su corazón golpeaba con fuerza. En su mente, los momentos felices de su infancia se cortaban de golpe con la realidad que lo envolvía. Pero antes de que pudiera llegar a su hermano, la atmósfera se volvió tensa. El extraño, con su mirada sombría, avanzó hacia ellos, como una sombra de su pasado. «¡Alejandro!», bramó Samuel. «¡Escapa! Él está detrás de esto». Pero su voz se hundió en la confusión. Alejandro podía percibir el miedo en sus ojos, y la adrenalina lo empujaba hacia adelante. Ellos sabían algo que él aún no. Algo que iba más allá de su propia tragedia personal. Entonces, con un movimiento rápido, el hombre oscuro apuntó a la cabeza de su hermano. Era como si el tiempo se detuviera. «¡Ah! Dame el anillo, Alejandro», exigió, su voz desgarradora retumbando entre los escombros. «¡No lo hagas!», gritó su hermano, su rostro empapado de sudor y confusión. «Se está aprovechando de ti». La confusión llenó el espacio. La lealtad se retorcía como una serpiente en su pecho. ¿A quién debía creer? ¿Al hermano que siempre había conocido?
o al hombre que parecía conocer secretos oscuros de su familia. Es solo un juego, Alejandro. La familia nunca fue lo que creías, dijo su hermano, intentando levantarse, pero el horror en su mirada se intensificó. Suélteme, no te dejes engañar. ¡Ya! Trató de gritar con desesperación, pero su voz se apagó en el clamor de la escena. ¡Última oportunidad! Llamó el extraño, la amenaza palpable en el aire. Alejandro, sintiendo el apremio del momento, extendió su mano, inseguro, mientras su mente corría en círculos. Las palabras de su hermano se repetían, llenas de angustia. Fue entonces cuando escuchó un clic, apenas un susurro en medio del caos. Una explosión resonó detrás de él, y el hombre oscuro se atoró en el momento en que una figura emergió por el humo. Era su madre, su rostro lleno de determinación, con una mirada que había visto antes, pero nunca tan intensa. «¡Detente! ¡No lo toques!», gritó con una voz que hizo eco, cortándole el aire a todos los presentes. Alejandro se quedó boquiabierto. Su madre había estado desaparecida. Había pasado años buscando respuestas. ¿Y ahora estaba a ti alineada con el enemigo? ¿Mamá? ¿Qué haces aquí?, balbuceó, incapaz de procesar la escena. Las piezas del rompecabezas comenzaron a caer, pero la imagen seguía siendo más confusa que nunca. La mirada de su madre se deslizó hacia el extraño. «No es lo que piensas, Alejandro», susurró, su voz casi temblando. «Lo que ha estado en juego es más grande de lo que sabías. La verdad es que Samuel no era solo un mendigo. Era parte de tu realidad». «Mamá, basta», exclamó su hermano, una mirada de horror en sus ojos. «No podemos contarlo todo aquí. No podemos». La tensión aumentó, y en un instante todo comenzó a moverse rápido. El extraño, al ver la confusión, giró su pistola hacia la madre. «No te atrevas a interferir. Esto es entre ellos y yo», y su voz era una daga afilada. Luego, un grito desgarrador brotó de los labios de Samuel, resonando como un eco de dolor. «¡No! ¡No puede ser!», gritó. En ese segundo, Alejandro vio algo en la mano de su madre. Un objeto brillante. Era un anillo, igual al suyo, pero con un símbolo diferente. Un símbolo que pertenecía a una historia que pensaba que había dejado atrás. «¿Qué es eso?», preguntó, el horror dibujándose en su rostro. «¿Qué has hecho?». El mundo se detuvo por un instante, mientras su madre sonreía, una sonrisa llena de secretos. «Ana, el mundo no es lo que creías, Alejandro. Todos han sido parte de esto, tu padre». Y en ese momento, la verdad cayó sobre él como un rayo. Las sombras se alzaron junto a ellos, revelando una historia ocultada tras generaciones de mentiras. La familia Picasso no era solo un nombre, era una historia de traiciones, de alianzas forjadas en la oscuridad. Una gran explosión resonó en el aire. El edificio comenzó a tambalearse y el caos se desató de nuevo. Alejandro sintió un nudo en el estómago, mientras todo se cerraba a su alrededor. «¡Alejandro!», gritó su madre, pero ya era demasiado tarde. La verdad los envolvió como una tormenta, mientras el techo colapsaba sobre ellos, y en medio del polvo y la niebla, se dio cuenta de que lo que había comenzado como una búsqueda por desenterrar un secreto, estaba a punto de convertirse en un abismo que lo tragara a él y a todos a su alrededor. La última cosa que vio fue el destello del anillo, un símbolo de su traición familiar, cuando todo se oscureció. En su mente una pregunta se repetía con cada latido de su corazón. ¿Qué secretos habían quedado ocultos? ¿Y cuán profunda era la red de mentiras que se había tejido a su alrededor? El abismo se abrió y no había vuelta atrás. El polvo caía lentamente a su alrededor, y Alejandro se sintió como si se moviera en cámara lenta.
La luz del edificio caído brillaba intermitentemente, proyectando sombras alargadas por todas partes. Su mente corría 1000 por hora. La última imagen de su hermano, caído y atrapado entre escombros, le retumbaba en la cabeza. La voz de su madre sonaba como un eco lejano, llena de secretos que jamás imaginó. «Es un juego entre nosotros», dijo el extraño, su mirada iluminada por las llamas. «Los soldados han llegado. El tiempo se acaba». Su voz era fría, calculadora, y cada palabra caía como una losa sobre Alejandro. «¿Qué quieres decir?», gritó Alejandro, los nervios a flor de piel. «¿Qué más hay? Háblame ya». Pero antes de que el hombre pudiera responder, un estruendo sacudió el lugar. Una explosión en la calle hizo temblar los cimientos del edificio. Los cristales de las ventanas estallaron en un milésimo de segundo, y el polvo se disipó, dejando ver una figura en el horizonte. Era un coche negro, reluciente, que se detuvo frente al edificio. Y en un movimiento fluido, una mujer salió de él. Su figura era elegante, y su rostro, visible a pesar del humo, reflejaba determinación. Alejandro entornó los ojos. «¿Quién es ella?», dijo, sintiendo un nudo en el pecho. La mujer se acercó con pasos firmes, ojos arrimados. «¡Detente, Lucas!», gritó el extraño, cuyo nombre ahora resonaba en el aire como un eco familiar. Se dio la vuelta. Un escalofrío recorrió a Alejandro. Un alma, un saliva feo a veces. Tenía un poder detrás de ese gesto que era palpable, incluso mortal, porque he estado observando cada movimiento de tu familia desde hace años, y ahora es el momento de que la verdad salga a la luz, declaró, mientras avanzaba hacia Alejandro y Samuel. El juego que traman ustedes no es más que un juego de sombras en el que nadie está a salvo. Las palabras de ella resonaron como un trueno. La conexión que sentía hacia esta mujer era innegable. «¿Quién eres realmente?», preguntó Alejandro, su voz temblando ante la urgencia de la situación. «Soy la voz que ha estado detrás de la desaparición de Samuel. Soy la responsable de que todo esto esté ocurriendo», respondió, cada palabra golpeando su corazón como un martillo. La revelación lo hizo tambalear. «¿Qué? ¿Por qué?», musitó, buscando respuestas, mientras el caos a su alrededor seguía escurriéndose como arena entre sus dedos. La figura de su hermano seguía en el suelo, atrapada entre la confusión y la sangre que comenzaba a emanar. Porque Samuel conocía la verdad acerca de tu familia, Alejandro, más de lo que tú mismo has sabido. Están envueltos en una red de crimen y traición que se extiende más allá de lo que imaginas, explicó la mujer, sus ojos fríos y penetrantes desnudando el alma de Alejandro. En un instante, el rostro de su hermano se transformó. «¡No, no le creas, Alejandro!», gritó, su voz llena de desesperación. «Está siendo manipulado. Ella es la verdadera enemiga». Pero la confianza que una vez sintió se desmoronó como un castillo de naipes, y la lucha interna le provocó un mareo. «Escucha, todo lo que creíste saber sobre tu familia está mal. Todo, absolutamente todo ha sido por la operación clandestina», siguió la mujer, y sus palabras hicieron que el tiempo se detuviera. «Tu padre y tu abuelo han estado al centro de un tráfico de influencias que hace que todo lo que conoce sea falso». Alejandro sintió como si cayera en un abismo sin fondo. El juego ha estado en marcha mucho antes de que tú nacieras, y ahora, con cada paso que das, es solo una pieza más en el catastrófico rompecabezas que han creado.
continuaba la mujer, su voz sonando casi como un lamento. Todo sucumbió en un caos de sentimientos. ¿Era verdad? ¿Su familia era una fachada? La imagen de su madre con el anillo le quemaba en las manos y, aunque dudaba, había un fuego en su interior que apenas comenzaba a arder. Y de repente, un sonido ensordecedor rompió el aire. El coche negro explotó, fluyendo hacia el cielo en una luz de llamaradas. Sin pensar, Alejandro se abalanzó hacia donde estaba su hermano, quien yacía en el suelo, con los ojos llenos de terror. Pero, justo cuando iba a alcanzarlo, sintió una presión fría a su espalda. «¡No te muevas!», le ordenó Lucas, su voz resonando como un disparo. Alejandro se congeló, el miedo arrastrándose por su cuerpo. Había un revólver apuntando directamente a su cabeza. «¿Por qué no me dijiste la verdad, hermana?», murmuró Lucas. Su voz ahora reverberaba con la ira y una siniestra revelación. «¿Por qué tienes que caer en la trampa? Mientras que de verdad tú...». Y en ese momento, la verdad explosionó en él como un rayo. La mujer era más que una intrusa, era una parte fundamental de la historia familiar. «Dime quién eres realmente», gritó Alejandro, su corazón palpitando. La sonrisa de la mujer se fue convirtiendo en una mueca. «Tu mayor secreto por fin va a salir a la luz, Alejandro. Eres directamente descendiente del hombre que comenzó todo esto, y te han estado usando todo este tiempo». La bomba acababa de estallar, y mientras el eco de su revelación resonaba, Alejandro sintió que su mundo caía a pedazos. Cada relación, cada confianza, cada parte de su vida estaba a punto de desmoronarse. ¿Eran todos en su familia cómplices? ¿Acaso era el verdadero blanco de esta guerra que nunca eligió? La oscuridad se acercaba mientras el destino se precipitaba hacia un abismo abierto, en un giro de los acontecimientos que jamás vio venir. El tiempo se había agotado y la verdad al fin se adueñó de su vida. ¿Podría sobrevivir a su propia realidad? ¿Estaría dispuesto a afrontar el horror que tan cuidadosamente le habían ocultado todos? La pregunta flotaba en el aire como un grito sordo mientras el caos estallaba en su mente. La tensión estaba en el aire, cortante como un cuchillo. Alejandro miró a su madre, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué estás diciendo? ¿Eres parte de esto?», me preguntó. Su voz apenas un susurro entre el caos. La mujer, de pie en medio de la destrucción, lo miró con unos ojos llenos de una mezcla extraña de amor y secretos. «Alejandro, hay cosas que no entiendes. Muy pronto todo se revelará», dijo, la determinación templando su voz. Justo en ese instante, la figura de Lucas dio un paso hacia adelante, como si el tiempo se hubiera detenido. «No, mamá. No puedes dejar que él te manipule. Te está utilizando como un peón en su juego», gritó su hermano, su voz resonando con la desesperación de quien ve cómo su mundo se desmorona. Justo cuando Alejandro pensaba que todo podía empeorar, un rompehielos de verdad se estrelló contra su realidad. Una explosión estalló en el exterior. Un estruendo ensordecedor que atravesó el aire como un trueno. Todo se estremeció, y de repente el suelo tembló bajo sus pies. Los escombros del edificio comenzaron a caer, y el caos se desataba. Pero algo más se aproximaba. Un enemigo en las sombras. De entre el humo, una figura familiar apareció. Era Samuel, pero no como lo recordaba. Era una sombra de sí mismo, su rostro manchado y su mirada llena de un terror abrumador. «Alejandro, no confíes en ella», gritó, los ojos desorbitados. En su mano, un objeto metálico brillaba, una pistola. Una sensación fría recorrió la columna vertebral de Alejandro. «¿Por qué tienes eso?», preguntó.
con los latidos de su corazón golpeando contra sus sienes. Samuel avanzó un paso, tambaleándose. «Yo solo quería protegerte. Tú no sabes lo que tu madre ha hecho». «La verdad es más oscura de lo que imaginas», dijo su voz desgarrada por el miedo y la angustia, pero aún llena de determinación. Las palabras de Samuel hicieron que la piel de Alejandro se erizara. Su madre se movió hacia él, queriendo tomar su mano. «No, Alejandro. Samuel está confundido. Él no sabe lo que dice», dijo temprano, pero sus ojos delataban una verdad más compleja. Pero en un instante la situación cambió drásticamente. Lucas, con la pistola aún en mano, decidió intervenir. «Samuel, no importa lo que creas», dijo con voz fría. «No lo entendiste. Hay cosas que un simple mendigo no puede comprender. El puzzle es más complejo de lo que ustedes piensan». Su voz se quedó en el aire, y un silencio se extendió en la habitación llena de polvo. De pronto, el sonido de varias sirenas comenzó a acercarse, retumbando a lo lejos. La ciudad estaba empezando a rodearles. «¡Hay que irnos! ¡Este lugar no es seguro!», gritó la mujer. Pero cuando intentó empujar a Alejandro hacia la salida, éste retrocedió con el nudo en la garganta. «¿A dónde van?», preguntó, sintiendo que la verdad se desmoronaba a su alrededor. El grupo se quedó paralizado. Cada uno de ellos lucha con sus propios demonios. «La verdad es», comenzó Samuel, pero no hubo tiempo para continuar. En un giro inesperado, Lucas, en un instante de locura, disparó la pistola. El sonido resonó, un eco de horror, y Alejandro sintió que todo se movía en cámara lenta. La bala atravesó el aire, impactando de lleno en la mujer. El tiempo se detuvo. Alejandro sintió como si le arrancaran el corazón. «¡Mamá!», gritó, dejando escapar un alarido desgarrador, sus manos extendiéndose hacia ella mientras caía, su expresión llena de sorpresa y con una mirada de amor. El impacto dejó perplejo a cada uno. Samuel se quedó mudo, retrocediendo, y Lucas, con los ojos abiertos como platos, dejó caer el arma al suelo, incapaz de asimilar lo que había hecho. Todo se desplegó frente a Alejandro como un lienzo de dolor y desolación. La verdad giraba a su alrededor. Su madre, su familia, el oscuro legado y la traición incontable. ¿Era Lucas un enemigo o un aliado? Toda su vida había sido un juego manipulado por fuerzas que no comprendía. Mientras caía al suelo, al lado de su madre, sintiendo el calor de su sangre mezclarse con el frío del concreto, una pregunta lo atravesó. En ese instante de caos y sufrimiento, ¿cuántos secretos estaban por salir a la luz? ¿Cuántas verdades se ocultaban, esperando ser reveladas en medio del horror? Alejandro miró a su madre, su mente girando, cuando un sonido ensordecedor tornó la realidad en gris. Las sirenas se acercaban, la voz de la verdad resonaba en las sombras, y la oscuridad comenzaba a desbordarse a su alrededor. El polvo caía lentamente a su alrededor, y Alejandro sintió como si el mundo se detuviera, en un instante de dolor y confusión. Su madre, allí en el suelo, y la expresión de shock todavía grabada en su rostro. «¡Mamá!», gritó de nuevo. Los ecos de su voz se perdieron en un estruendo de caos, pero su madre no podía responder. El tiempo era un enemigo silencioso. La figura de Samuel tambaleó, aturdida por lo que acaba de presenciar. «No me mires así, Alejandro». Ella sabía lo que hacía, exclamó, sus ojos llenos de angustia. Pero Alejandro estaba más allá de la razón, atrapado en un mar de emociones. «Tú fuiste quien lo dijo todo», gritó Lucas, su hermano.
levantándose, tambaleándose. No puedes culparla por lo que hiciste. El aire se volvía más denso, cada palabra un cuchillo afilado que cortaba la frágil tensión. Y justo cuando Alejandro pensaba que todo era un caos, un grito estalló desde la puerta. ¡Fuera! La figura de una mujer apareció, cubierta de polvo y sangre. Era alguien que él conocía, alguien de su pasado que pensaba que estaba perdido. Era Valeria, una antigua amiga de la familia. «Alea», comenzó a decir, pero la interrumpió el sonido ensordecedor de las sirenas que se acercaban. «Alejandro, la ciudad está a punto de explotar. Hay que salir de aquí». La realidad se tornaba cada vez más surrealista. Culpas se aglutinaban mientras los latidos de su corazón resonaban con fuerza. Valeria hizo un gesto para que se acercara. «Esto es más grande de lo que puedes imaginar. Mira el anillo, Alejandro», insistió, y en ese momento su mirada se detuvo en el objeto en su mano. Su madre yacía ahí y todo empezaba a girar como un torbellino. Los ecos de la verdad comenzaban a invadir su mente. «¿Qué sabes tú de él?», le preguntó, la desesperación tiñendo su voz. Pero antes de que Valeria pudiera explicar algo, otro ruido resonó en sus oídos, un zumbido profundo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo estaba siendo preparado en el exterior, algo que iba más allá de una explosión. De repente un hombre apareció detrás de ella, alto y amenazador. La cara familiar de su padre se reflejaba en su mirada. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó, su voz profunda llenando el espacio. «Esta ciudad no puede saber». Alejandro sintió que el mundo se le caía. «Papá, ¿cómo estás aquí?», balbuceó, incapaz de procesar cómo podía estar involucrado. Pero su padre no respondió. Su atención se fijó en Lucas y luego en Samuel. «Hasta aquí hemos llegado. Este es un juego que nunca debió suceder». La verdad comenzó a agonizar como una marea creciente. «¿Qué juego?», preguntó Alejandro, sintiendo cada palabra como una carga. «Por favor, dímelo. ¿Qué está pasando aquí?». «Este no es solo un juego de familia, Alejandro», dijo Valeria entre lágrimas. «Es un juego de poder, y tú eres la pieza clave. Todos estamos involucrados». En ese instante, algo estalló. Una explosión fuera del edificio cambió el aire. Las paredes temblaron y un humo negro se arremolinó, envolviendo todo en una oscuridad amenazante. «¡Corre!», gritó Valeria mientras la estructura empezaba a ceder. Alejandro, paralizado por el dolor, se volvió hacia su madre y vio que su figura se desvanecía entre las llamas y el humo. No había tiempo. Alejandro y Lucas se tomaron de la mano, una conexión desgastada por el conflicto, y cruzaron la puerta justo cuando una última explosión los lanzó al suelo. La realidad giraba a su alrededor, y antes de que pudieran levantarse, un alarido horrible emergió por encima del ruido. Era su padre, cayendo entre los escombros mientras las llamas devoraban su cuerpo. El mundo se volvió negro. Alejandro sintió el vacío en su interior, un abismo de pérdida y traición. Pero antes de que pudiera desmoronarse completamente, una sombra los envolvió. «No hay tiempo», dijo Valeria, tomando su mano. «Debes saber la verdad. Tú no eres solo un Picasso. Eres el heredero de todo lo que hemos ocultado». La revelación lo golpeó como un rayo. La familia, los secretos, la caída de su madre, todo era parte de un juego que nunca eligió. Con el ruido del fuego rugiendo a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de que la historia apenas comenzaba. Los secretos estaban a punto de revelar una verdad que podría destruir todo. La oscuridad se acercaba.
¡Alejandro!, gritó Valeria, corriendo mientras el lugar se desmoronaba a su alrededor. «Tienes que elegir, pero el tiempo se agota». Y entonces surgió una pregunta en su mente. ¿Qué elección quedaba en él? La ciudad podía caer. Sus vidas pueden cambiar para siempre. Pero una decisión pesaba sobre él. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y nada sería igual después de esto. El polvo caía lentamente a su alrededor, y Alejandro sintió como si el mundo se detuviera en un instante de dolor y confusión. Su madre allí en el suelo, y la expresión de shock todavía grabada en su rostro. «¡Mamá!», gritó de nuevo. Los ecos de su voz se perdieron en un estruendo de caos. Pero su madre no podía responder. El tiempo era un enemigo silencioso. La figura de Samuel tambaleó, aturdida por lo que acaba de presenciar. «No me mires así, Alejandro. Ella sabía lo que hacía», exclamó, sus ojos llenos de angustia. Pero Alejandro estaba más allá de la razón, atrapado en un mar de emociones. «Tú fuiste quien lo dijo todo», gritó Lucas, su hermano, levantándose tambaleándose. «No puedes culparla por lo que hiciste». El aire se volvía más denso, cada palabra un cuchillo afilado que cortaba la frágil tensión. Y justo cuando Alejandro pensaba que todo era un caos, un grito estalló desde la puerta. «¡Fuera!». La figura de una mujer apareció, cubierta de polvo y sangre. Era alguien que él conocía, alguien de su pasado que pensaba que estaba perdido. Era Valeria, una antigua amiga de la familia. «Alejandro», comenzó a decir, pero la interrumpió el sonido ensordecedor de las sirenas que se acercaban. «Alejandro, la ciudad está a punto de explotar. Hay que salir de aquí». La realidad se tornaba cada vez más surrealista. Culpas se aglutinaban, mientras los latidos de su corazón resonaban con fuerza. Valeria hizo un gesto para que se acercara. «Esto es más grande de lo que puedes imaginar. Mira el anillo, Alejandro», insistió, y en ese momento su mirada se detuvo en el objeto en su mano. Su madre yacía allí, y todo empezaba a girar como un torbellino. Los ecos de la verdad comenzaban a invadir su mente. «¿Qué sabes tú de él?», le preguntó, la desesperación tiñendo su voz. Pero antes de que Valeria pudiera explicar algo, otro ruido resonó en sus oídos, un zumbido profundo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo estaba siendo preparado en el exterior, algo que iba más allá de una explosión. De repente un hombre apareció detrás de ella, alto y amenazador. La cara familiar de su padre se reflejaba en su mirada. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó, su voz profunda llenando el espacio. «Esta ciudad no puede saber». Alejandro sintió que el mundo se le caía. «Papá, ¿cómo estás aquí?», balbuceó, incapaz de procesar cómo podía estar involucrado. Pero su padre no respondió. Su atención se fijó en Lucas y luego en Samuel. «Hasta aquí hemos llegado. Este es un juego que nunca debió suceder». La verdad comenzó a agonizar como una marea creciente. «¿Qué juego?», preguntó Alejandro, sintiendo cada palabra como una carga. «Por favor, dímelo. ¿Qué está pasando aquí?». «Este no es solo un juego de familia, Alejandro», dijo Valeria, entre lágrimas. «Es un juego de poder, y tú eres la pieza clave. Todos estamos involucrados». En ese instante algo estalló. Una explosión fuera del edificio cambió el aire. Las paredes temblaron y un humo negro se arremolinó, envolviendo todo en una oscuridad amenazante. «¡Torre!», gritó Valeria mientras la estructura empezaba a ceder. Alejandro, paralizado por el dolor, se volvió hacia su madre y vio que su figura se desvanecía entre las llamas y el humo. No había tiempo. Alejandro y Lucas se tomaron de la mano, una conexión desgastada por el conflicto,
y cruzaron la puerta, justo cuando una última explosión los lanzó al suelo. La realidad giraba a su alrededor y antes de que pudieran levantarse, un alarido horrible emergió por encima del ruido. Era su padre, cayendo entre los escombros, mientras las llamas devoraban su cuerpo. El mundo se volvió negro. Alejandro sintió el vacío en su interior, un abismo de pérdida y traición. Pero antes de que pudiera desmoronarse completamente, una sombra los envolvió. «No hay tiempo», dijo Valeria, tomando su mano. «Debes saber la verdad. Tú no eres solo un Picasso. Eres el heredero de todo lo que hemos ocultado». La revelación lo golpeó como un rayo. La familia, los secretos, la caída de su madre, todo era parte de un juego que nunca eligió. Con el ruido del fuego rugiendo a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de que la historia apenas comenzaba. Los secretos estaban a punto de revelar una verdad que podría destruir todo. La oscuridad se acercaba. «¡Alejandro!», gritó Valeria, corriendo mientras el lugar se desmoronaba a su alrededor. «Tienes que elegir». Pero el tiempo se agota. Y en ese instante, las puertas de la vida y la muerte se abrieron de par en par. Un coche negro, reluciente, apareció de la nada, deteniéndose en la entrada mientras una figura salió de él. Era alguien que Alejandro nunca esperó ver. «¡Papá!», gritó una vez más. Pero la mirada que su padre le lanzó era casi un destello revelador. «Tú no eres mi hijo», dijo con una voz helada, mientras Alejandro sentía que su corazón se detenía. «Eres el hijo de Samuel». «Eres mi hijo, y esto es solo el comienzo». Las piezas se deslizaban, encajando en una realidad que parecía imposible. La verdad había tomado un giro devastador. Samuel, el mendigo, era parte de su sangre. Las conexiones que creía sólidas eran un entramado de engaños. Todo se volvió un torbellino de sentimientos contradictorios mientras la tormenta se desataba. El suelo bajo sus pies se resquebrajaba. ¿Qué significaba esto para su pasado, su vida, su familia? Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba y el eco de la traición retumbaba en su ser. Mientras el caos estallaba a su alrededor, una pregunta resonaba en su mente. ¿Quiénes eran realmente las personas que amaba? En ese instante de caos, con llamas devorando su hogar y sombras revelando secretos ocultos, Alejandro se dio cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar para siempre. El caos reinaba mientras Alejandro se arrodillaba en medio de la destrucción, con la mente aturdida. La figura de su madre. En un instante, la realidad se transformó en sombras y humo. Todo lo que había creído sobre su familia, su vida, su futuro, se iba desmoronando como un castillo de naipes arrasado por el viento. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué?», murmuró, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Un grito desgarrador de Valeria lo sacó de su trance. «Alejandro, tenemos que irnos, ahora», decía, su voz temblando, llena de urgencia. Lucas, su hermano, se unió a ellos, con una expresión entre la confusión y el miedo, mientras el edificio comenzaba a tambalearse a su alrededor. «¡Déjala! No podemos hacer nada por ella», gritó Samuel. Pero Alejandro no podía aceptar eso. Rechazó la idea de abandonarla en medio de este horror. Era su madre, aunque la verdad doliera horrores. En un acto desesperado, se lanzó hacia ella, tratando de buscar alguna señal de vida. «Mamá, por favor», pidió, pero la realidad lo golpeó como un mar de hielo. Valeria, a su lado, sintió el peso de la angustia. «Déjala, Alejandro, hay más en juego aquí», insistió, el pánico enviando escalofríos por su espina dorsal, pero sus palabras apenas penetraron en su mente abrumada. La conexión con su madre lo mantenía anclado en ese mar de confusión. De repente, un nuevo rostro emergió entre las sombras.
Era su padre, con la mirada fija en ellos, en la caída de su madre. No hay tiempo para eso. ¡Salgamos de aquí! ¡Esto no terminará bien!, gritó, su voz resonando como un trueno entre las explosiones. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Quién eres realmente?, le preguntó a su padre, su voz un hilo entre el llanto y la ira. ¡Dímelo ya! Todo se desmorona y tú todavía intentas ocultar algo. El hombre se acercó, su expresión una mezcla de tristeza y determinación. Eres más que un Picasso. Eres parte de algo más grande que esta familia. No hay un lugar seguro aquí, confesó, sus palabras casi un susurro. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies, una revelación que lo hacía tambalearse. Mira hacia adelante, este es el momento de luchar por descubrir la verdad, dijo Valeria, tomando la mano de Alejandro. Los ecos de las sirenas llenaron el aire, y la inminencia del desastre se acercaba. Lucas finalmente se acercó también, dejando atrás sus temores. Lo sé, todos hemos estado lidiando con mentiras, pero esta es nuestra última oportunidad para decidir qué hacer con nuestra historia, dijo Lucas, su voz firme, iluminando la oscuridad con un vestigio de esperanza. Con una chispa de coraje, Alejandro se levantó. ¡Adelante! No podemos quedarnos aquí. Tenemos que pelear. Y en el camino descubriremos la verdad sobre todos nosotros. Tomados de la mano, Alejandro, Lucas y Valeria se lanzaron hacia la salida, dejando atrás las sombras que amenazaban con tragarlos. Explotaron las llamas a sus espaldas, iluminando sus rostros con un brillo frenético. La ciudad crepitaba bajo el eco de un nuevo comienzo, una batalla que apenas comenzaba. Y así, con el aire en sus pulmones y el futuro incierto, caminaron hacia la luz. De pronto, Alejandro sintió que había una verdad que estaba a punto de revelarse. Su pasado, su papel en este juego, lo desconocido. Todo empezaba a hacerse un poco más claro, mientras se quedaba atrás la sombra de su madre. La traición y el amor estaban entrelazados como hilos en un tapiz desgastado, uno que estaba decidido a desatar. Así estaba Alejandro, todavía envuelto en el torbellino de emociones, con la esperanza de que su historia no había terminado, aferrado a la promesa de descubrir lo que estaba oculto. Un futuro inaudito se extendía ante él, y la oscuridad finalmente empezaba a despejarse. Y tú, querido lector, si has llegado hasta aquí, es hora de que hagas algo que importa. Tienes que suscribirte ahora y no perderte las historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de like ahora y ayúdame con el algoritmo. No dejes de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías.